buenos días, tengan todos ustedes. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas les da la más cordial de las bienvenidas a la Semana de las Constituciones, un evento que se está volviendo tradicional y que tiene como finalidad el conmemorar un aniversario más de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta ocasión también el centenario de la Constitución Política de Tamaulipas. Nos acompaña para presidir este evento el señor rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, don José Andrés Suárez Fernández. Le agradezco mucho su presencia. Asimismo, nos acompaña nuestro compañero director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Tampico, don Marco Antonio Cortina Sain André, también le agradezco mucho su presencia. A los coordinadores de la carrera de Derecho de las diferentes escuelas de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, y muy en particular, y creo que vale la pena decirlo, nuestra facultad, nuestra universidad, se viste de gala con la conferencia magistral que en esta mañana dictará el dilecto jurista mexicano, don Sergio García Ramírez. Bienvenido también, doctor. Y bueno, pues para dar inicio a estos trabajos, le voy a ceder el uso de la voz a el señor rector, ingeniero José Suárez Fernández. Adelante. Gracias, Armando. No sé si me escuchan bien. Micrófono y nos dirige un mensaje. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Y me da mucho gusto que nuestras 3 unidades académicas o facultades que ofrecen la carrera de Derecho estén hoy compartiendo estas actividades, aprovechando también el uso de la tecnología. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Sí, ok. Agradecía la invitación del doctor Armando Villanueva y que me da mucho gusto Sí, señor. que las 3 unidades académicas o facultades que ofrecen la carrera de Derecho participen coordinando este evento que, como decía nuestro director en Victoria, se está convirtiendo ya en una tradición, ¿sí? Por supuesto, es sumamente un honor para la universidad que hoy nos acompañe particularmente todo un ícono del derecho en México, muy conocido por sus diversas actividades profesionales, pero particularmente por estar siempre atento al desarrollo de los derechos humanos en México, por el cumplimiento de la Constitución, por el cumplimiento del derecho. Y yo, sin ser abogado, ni pretender serlo, siempre, desde hace muchos años he escuchado a don Sergio y he seguido accidentalmente sus actividades, precisamente por la brillantez de sus participaciones en eventos tan importantes que han ocurrido aquí en México. Me da mucho gusto que en esta mezcla también de conocimientos y de respetables maestros universitarios, juristas todos, nuestros estudiantes van a también poder entender, comprender un poco más lo que están estudiando en el aula y reconocer a estos personajes de la jurisprudencia que nos han permitido en nuestro país que realmente tengamos un Estado de Derecho.
Sea usted muy bienvenido, don Sergio. La Universidad de Tamaulipas está en todo el estado, con sedes muy propias para la región norte, centro y sur de nuestro estado, y constantemente, desde antes que tuviéramos la necesidad por la pandemia que hoy vivimos de estar conectados electrónicamente, pues lo hemos hecho y hemos participado de esta manera, llegando a diversos grupos de estudiantes o de profesionistas en este caso. Seguramente usted va a disfrutar la posibilidad de conectarse con los tamaulipecos, pero en todo Tamaulipas. En todo Tamaulipas lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. ¿Sí? Pues muchas felicidades a todos los participantes, a los organizadores, a los maestros. Gracias. Nuevamente, Armando, Marco. Gracias, Marco, por participar ampliamente. Lo mismo, no sé, René, creo que no lo veo, no sé si esté conectado, pero también muchas felicidades allá en Nuevo Laredo, con una pujante carrera de Derecho en la unidad que él administra. ¿Sí? Entonces, si me lo permiten, vamos a inaugurar el evento, y siendo las 10 de la mañana con 10 minutos del día 2 de febrero de 2021, doy formalmente inaugurado el ciclo de conferencias La Semana de las Constituciones en conmemoración al 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Que sea de provecho y para bien de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Pues para conducir el evento, le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Reina Karina Torres Barrientos, que además de ser juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, es docente de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Adelante, doctora Karina. Parece que se desconectó. Ahí ya está. Adelante, doctora Karina. Bueno, pues parece ser que se le desconectó la transmisión, pero bueno, pues entonces eso me brinda la oportunidad y el honor de hacer la presentación de nuestro conferencista magistral, que obviamente, bueno, para quienes tenemos más tiempo en el desarrollo de la actividad jurídica, pues cómo no conocer a don Sergio García Ramírez. Seguramente muchos de nosotros, sobre todo esa generación denominada Baby Blue, estudia pues introducción en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del control de la convencionalidad que hoy es tan conocido en los ámbitos jurídicos, no nada más de México, sino del mundo. Pues gracias a la intervención de don Sergio. Y bueno, pues simple y sencillamente, para no leer una gran hoja que es el currículum que nos ocuparía prácticamente todo el evento, pues voy a darle lectura a una breve reseña curricular del doctor Sergio García Ramírez. Bueno, pues ya le cedo el uso de la voz a la señora juez que ya está aquí con nosotros nuevamente. Adelante, Reina Karina, para la presentación de nuestro conferencista. Tienes el micrófono apagado. Sigue apagado. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy bien, pues muchas gracias. Ya saben cómo es esto de la tecnología. Decía, cuanto mejor la gente conoce sus derechos y los derechos de otros miembros de la sociedad, mejor preparado estará para protegerlos. ¿Qué mejor oportunidad para presentar al gran abogado de los derechos humanos, doctor Sergio García Ramírez? Es para mí un gran honor
hacer mención de su semblanza curricular en este momento. He de decir que es muy vasta, tengo la oportunidad de haberlo escuchado ya tantas veces, entonces refiero. Doctor Sergio García Ramírez, doctor en Derecho, con mención magna cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que ha sido miembro de la Junta de Gobierno, profesor emérito de la universidad e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, antiguo profesor de la Facultad de Derecho e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue procurador general de la República y juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro numeroso de corporaciones mexicanas y extranjeras, entre ellas el Seminario de Cultura Mexicana, autor de numerosas obras públicas en México y en otros países principales sobre derechos humanos y justicia penal. Cedo el uso de la voz al doctor Sergio García Ramírez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que hemos escuchado, mirado, atestiguado en esta mañana es el mejor ejemplo de que no hay obstáculos tecnológicos que nos impidan unirnos y reunirnos en una celebración de la que somos partícipes entusiastas y convencidos. La propia tecnología nos permite superar la distancia y volver a encontrarnos en una celebración de estas características. He escuchado referencias extraordinariamente generosas, dotadas de gran benevolencia para mi persona. Ciertamente no las merezco. Se ha dicho inclusive que algunos de los participantes han tenido la oportunidad de escucharme a menudo en participaciones anteriores. A ellos los disculpo, voy a volverme a escuchar en esta participación. Pueden desde luego ausentarse de la pantalla y del audio para que no tengan que oírme de nuevo, pero si permanecen lo agradezco cumplidamente como si esta fuera la primera vez. Quiero saludar de manera muy especial, con mucho respeto y consideración, al señor rector, señor ingeniero José Andrés Suárez, por la bienvenida que me ha dado y por estar presente en esta instancia, en esta sesión. Muchas gracias, señor rector. También mi agradecimiento más cumplido al señor director, doctor Armando Villanueva Mendoza, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a los señores directores de los otros planteles jurídicos de esta misma universidad. El señor director de la Facultad de Derecho tuvo la gentileza de invitarme, tuvo esa audacia, la de invitar a su amigo, y yo la agradezco porque con ello me brinda la oportunidad de reencontrarme con un foro de profesores y de estudiantes tamaulipecos. Llevo en las venas una parte de la sangre que es tamaulipeca, y más concretamente tampiqueña. Es decir, soy por herencia jaibo, y por lo tanto me siento muy identificado con el estado de Tamaulipas, con su historia, con su cultura y con sus habitantes. Mil gracias de nuevo, y qué bueno que nos encontramos en esta semana de las Constituciones, en que estamos conmemorando a nuestra gran Constitución, o mejor dicho, a nuestras grandes Constituciones. La nacional, la emitida en Querétaro en 1917, y la Constitución de Tamaulipas. Estamos pues bajo el aura de las Constituciones, al amparo de los derechos fundamentales y de la estructura del Estado consagrado en la Constitución. Hoy vivimos en tiempos de lo que se ha llamado un nuevo constitucionalismo. Un constitucionalismo que mira hacia atrás, que recoge las tradiciones beneméritas del constitucionalismo clásico
que las pone al día y que las proyecta hacia el futuro, fijando nuevos derroteros que garanticen cada vez mejor la libertad, la justicia y la paz. Esas son las aspiraciones radicales, las pretensiones básicas de la corriente constitucional permanente, perseverante, la antigua, la actual y la que nos aguarda en el porvenir. Y el eje de esa corriente constitucional, de esos grandes textos de ayer, de ahora y seguramente del porvenir, reside en los derechos humanos. Los documentos fundacionales de la nueva era, aquellos en los que llamamos fundacionales, porque se hallan en el origen de la nueva etapa de la historia universal, de la historia del derecho, de la política y de la vida social de la que formamos parte, los documentos emitidos al final del siglo XVIII en los Estados Unidos de América, en la Francia revolucionaria y posteriormente también, siguiendo esa tendencia, en nuestro México insurgente, colocaron a los derechos humanos en el centro del escenario y establecieron, reconociéndolo, que el objetivo, que el fin de la sociedad política, como entonces se decía, del Estado, como diríamos hoy, es la protección, la defensa, el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Llamémoslos básicos, naturales, fundamentales, llamémoslo de cualquier manera de estas, hay matices diferenciales, pero en todo caso son los derechos radicales que permiten el desarrollo de nuestra existencia y la calidad de nuestra vida. En México, este ha sido el siglo predominante en la evolución del derecho. Lo advertimos en el decreto constitucional de Apachingán de 1814, que en aquel momento recogió las tendencias explícitas en las declaraciones de derechos de los Estados Unidos de América y en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 y consagró los principios a los que acabo de referirme: el propósito, el fin, el objetivo de la sociedad política es la defensa de los derechos naturales o radicales o fundamentales del ser humano. Esto mismo diría mucho tiempo después, al cabo de arduas batallas en favor de la libertad del ser humano y de la Constitución y fortalecimiento de la República, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y en esencia, aunque no en las palabras, pero sí en el fondo, a esta misma corriente se incorporó nuestra Constitución de 1917, recogiendo algunas otras expresiones y algunos otros conceptos, pero colocando también en el centro del escenario de nuestra vida constitucional y política al ser humano. Esto se ha recogido, esto se ha rescatado en la reforma constitucional de 2011, particularmente en el nuevo artículo primero, del que se están cumpliendo ya 10 años, una década de consagración y de aplicación. El ser humano es el centro de la vida política, social y económica de la República, de la nación, y por lo tanto todas las miradas, todos los estudios y las expresiones de aplicación del texto constitucional deben ponerse al servicio del ser humano. Hay un concepto primordial que ahora se ha introducido con fuerza en los textos constitucionales del mundo entero. Por ejemplo, en la Ley Fundamental de Alemania y en varias constituciones de América del Sur, e incluso en la mexicana, y que seguramente ganará en fuerza en los días del porvenir, que es el concepto de la dignidad humana. Más allá de la disputa entre escuelas de pensamiento positivistas o justnaturalistas, existe una convergencia en el pensamiento universal, en el sentido de que el orden jurídico está llamado a reconocer y preservar la dignidad humana. De esta suerte, se han venido sucediendo varias generaciones de derechos humanos. Al hablar de generaciones de derechos humanos, me refiero simplemente a la presentación de los derechos en el escenario histórico. No estoy tratando de establecer prioridades, primacías de unos sobre otros,
o de cancelar o de subordinar la observancia de unos en aras del imperio de otros. Han sido oleadas sucesivas de aportaciones para engrandecer el concepto y la práctica de los derechos humanos. Se planteó primero un acervo de derechos fundamentales de carácter civil y político, fueron los originales, y luego se enriquecerían, y esta es una aportación magna del constitucionalismo mexicano de 1917, con un segundo conjunto de derechos fundamentales de inspiración social. Llegarían más tarde en el derecho nacional y en el internacional otras generaciones de derechos de un carácter cada vez más amplio y universal, destinadas a fijar el gran contexto para la preservación de la dignidad humana y el desarrollo de la vida de los habitantes de la Tierra. También aquí, amigas y amigos, y esto lo saben mejor que yo, sus profesores de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, se han presentado algunos fenómenos relevantes que interesan a los fines de esta, no conferencia, no me atrevo a calificarla así, no lo es, de esta modesta charla que estoy compartiendo con ustedes al intercambiar reflexiones sobre estos asuntos tan importantes. Primero, se ha producido lo que llamaríamos una internacionalización de los derechos humanos. Los derechos humanos consagrados en los textos nacionales a los que me acabo de referir no tenían fronteras, estaban destinados a proteger a todas las personas, independientemente de su oriundez, de su carácter, de su pertenencia a un grupo o a un sector social. Pero en realidad se atuvieron sobre todo a los límites nacionales. Se desarrolló el derecho nacional de los derechos humanos con instrumentos igualmente nacionales de protección. La historia del orden jurídico en México es una buena prueba de que así fue. Nuestras constituciones establecieron los derechos humanos, o reconocieron, mejor dicho, los derechos humanos y crearon instrumentos nacionales internos de protección como el juicio de amparo. Pero bien pronto se advertiría que no bastaba con esta tutela nacional, porque era dentro de las naciones donde se vulneraban los derechos humanos de las personas incorporadas o sujetas a cierta jurisdicción autoritaria, y que era necesario dar a los derechos humanos una vigencia supranacional, una vigencia que trascendiera las fronteras territoriales de los estados y que interesara y comprometiera a la comunidad internacional. Fue de esta suerte que se dio un segundo proceso que fue el de la internacionalización del derecho constitucional, es decir, la creación de una nueva rama del orden jurídico poderosa, vigorosa, determinante, el derecho internacional de los derechos humanos. Todo el conjunto de derechos originalmente provistos en los textos nacionales y muchos otros se llevaron al plano constitucional y fueron alojados, fueron hospedados en sendas declaraciones supranacionales. La primera de todas en la historia del derecho ha sido la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948 en Bogotá, con la presencia y la participación de México. Y la segunda, de enorme trascendencia, del mismo 1948, ha sido la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Llegarían después sendos pactos internacionales, sendos tratados o convenciones internacionales sobre derechos humanos, tanto de alcance mundial como de alcance regional, americano o europeo. Se habían, pues, internacionalizado los derechos que originalmente se habían depositado solamente en la Constitución. Y esto significó, queridas amigas, queridos amigos, un paso mayúsculo, un paso gigantesco en el orden jurídico. Esto implica que se había reconocido que el ser humano y sus derechos
preocupan a la comunidad internacional, preocupan a la comunidad jurídica del mundo y no solamente a las comunidades jurídicas nacionales, y que por lo tanto debían ser materia de atención y de protección por parte de normas y de organismos internacionales. Desarrollado este derecho internacional de los derechos humanos, poderoso, frondoso, en múltiples tratados e instrumentos a los que me acabo de referir y en otros centenares a los que no me he referido, se produjo un fenómeno inverso al que originalmente se había llevado adelante, el fenómeno de la constitucionalización del derecho internacional. Ya me referí a la internacionalización del derecho constitucional. Pues ahora tenemos este otro proceso de constitucionalización del derecho internacional. Todo aquello que se había avanzado ya en el derecho internacional volvió al derecho nacional, se revirtió hacia el derecho nacional y comenzó a ilustrar y fortalecer los mecanismos nacionales de protección. De ello da un ejemplo muy claro, nuestra propia Constitución de la República Mexicana, particularmente a través de la reforma de 2011. Recordemos, amigas y amigos, cómo la reforma de 2011 hizo explícito lo que estaba implícito en la cultura jurídica mexicana y en las pretensiones de la nación mexicana. Hizo explícito el hecho de que los derechos humanos, aquellos que deben ser reconocidos, protegidos y garantizados para todas las personas, no son solamente los estatuidos literalmente en el texto constitucional, sino también y con el mismo rango los reconocidos en los tratados internacionales de los que México es Estado parte. Esto ha multiplicado de una manera exponencial el gran catálogo de los derechos humanos y nos ha colocado bajo el amparo de un nuevo estatuto del ser humano. Si me permite la expresión, un nuevo estatuto de la humanidad que va mucho más allá de los límites del texto constitucional estricto y abarca toda la gran cantidad de instrumentos, de medios de protección establecidos en el mundo internacional. Tenemos ahora, pues, amigas y amigos, un doble marco normativo que debemos conocer, que debemos aprovechar y que está a cargo de nuestra tutela. Vaya la necesidad de hacerlo justiciable porque lo es en la práctica y de invocarlo constantemente a la hora de enarbolar y defender nuestros derechos. No únicamente los sagrados derechos escritos en nuestra Constitución, sino también aquellos otros derechos del mismo rango, igualmente sagrados, por lo tanto, inscritos en los tratados internacionales de los que México es parte. Nuestro venerable juicio de amparo, merced también a reformas constitucionales que lo han destacado, es ahora el instrumento de protección de mucho más que el conjunto de derechos y garantías establecidos en la primera parte del texto constitucional. Lo es de la protección de los derechos y garantías introducidos por los tratados internacionales que son también aplicables a los ciudadanos de la República. Todo esto ha llevado a la construcción de un nuevo sector del universo internacional. Si se ha desarrollado, como acabo de expresar, o de intentar expresar por lo menos, un nuevo derecho, un derecho internacional de los derechos humanos, parece natural que también se haya desarrollado un nuevo aparato de protección de esos derechos de alcance nacional e internacional, producto de las nuevas normas. Junto a los órganos tradicionales del derecho internacional, que eran básicamente los estados soberanos, regulando la relación entre sí, han surgido otros entes, otras instancias, otras entidades que se han venido multiplicando al calor de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cada uno de los grandes convenios, de las grandes convenciones de derechos humanos que existen en el mundo y de los que México es Estado parte,
es México Estado parte de todos ellos, pero cada uno de estos tratados o convenciones cuenta con un mecanismo propio de protección de los derechos humanos. Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, para el Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para el Pacto de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así sucesivamente. Estos órganos multiplicados en el mundo constituyen un nuevo universo en el que figuran entes administrativos de carácter político, esencialmente, como son los comités y las comisiones, como son los consejos universales o regionales, y también entes o instancias de carácter judicial, de carácter jurisdiccional, dotados de atribuciones para emitir verdaderas sentencias y resolver sobre conflictos y controversias a propósito de los derechos humanos. Tengamos como ejemplos sobresalientes de esta realidad contemporánea en la que debemos ya informar y formar a nuestros estudiantes, órganos tales como la Corte Europea de los Derechos Humanos, la primera de todas, establecida en 1950 por el Convenio Europeo de Libertades Fundamentales, o como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, instalada 10 años más tarde y que ha cumplido ya más de 40 años de labor efectiva, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que opera también en el complejo continente africano y que es la jurisdicción más nueva en el sistema mundial de los derechos fundamentales. Todo esto forma parte de la experiencia contemporánea. Todo esto forma parte del gran marco jurídico actual en el que debemos formar, del que debemos enterar a nuestros alumnos para que puedan manejarlo, reclamarlo, practicarlo en el desempeño de sus actividades cotidianas. Los tratados internacionales, en consecuencia, han ingresado ya en el orden jurídico interno. Me vuelvo otra vez a atener al mandamiento explícito de nuestra Constitución. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un texto de mucha tradición, ya antiguo, que sigue la línea establecida por la Constitución de los Estados Unidos de América, dice con toda claridad que es ley suprema de toda la Unión, la presente Constitución, las leyes federales emanadas de ella y los tratados internacionales conforme a la Constitución celebrados por el Estado mexicano. Eso ha dicho durante más de 100 años nuestra Constitución en su artículo 133. Pero ahora resulta, y ya lo he mencionado en el curso de la primera etapa de esta charla, que con la reforma de 2011 se ha agrandado el espacio de estas disposiciones. Ahora resulta que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos pasan a formar parte del acervo, del conjunto de normas principales de rango constitucional. Se han constitucionalizado estas normas. Con ello hemos superado, creo yo, todavía hay que dar algunos pasos en esa dirección, pero estamos caminando en tal sentido. Con esto se han constitucionalizado las disposiciones del derecho internacional sobre derechos humanos. A ellas me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a otras normas del derecho internacional. Solamente aludo a las concernientes a los derechos humanos. Esta nueva tendencia, esta nueva corriente ha ingresado en la gran reforma constitucional de los últimos años en América Latina y desde luego en México. Si tendemos la mirada hacia nuestra América, hacia los países de América Latina con los que tenemos trato y fraternidad,
podremos advertir cómo en sus reformas constitucionales o en sus nuevas constituciones también se ha incorporado de manera terminante, de manera clara y precisa, el imperio de los tratados internacionales de los derechos humanos y la preferencia por las normas que mejor protejan los derechos fundamentales. Sabemos que existía una suerte de antinomia, una suerte de oposición, un dilema entre las normas nacionales y las normas internacionales. ¿Cuáles debían prevalecer? Si las derivadas de la soberanía nacional o las reconocidas en el curso de las relaciones internacionales. Argentina, en 1994, a través de su reforma constitucional, una magna reforma que actualizó aquella antigua constitución, dio el gran paso adelante y determinó en uno de sus preceptos que las disposiciones contenidas en ciertos tratados internacionales, y enunció cuáles, y en determinadas declaraciones de derechos de alcance supranacional, y determinó cuáles, tienen el mismo rango de las normas constitucionales. Y con ello ya nos alivió de esta antinomia, de este tradicional conflicto entre normas nacionales y normas internacionales. Vinieron otros cambios constitucionales en otros países, no necesariamente los mismos términos literales de la Constitución de Argentina, pero dentro del mismo espíritu, que determinaron el ingreso al marco jurídico nacional de las normas internacionales protectoras de los derechos humanos. Y este fue también el genio y la figura que se depositaron en la reforma de 2011 al derecho constitucional mexicano a través del nuevo texto del artículo primero constitucional. Por lo tanto, es importante, amigas y amigos, que revisemos los tratados internacionales, que nos sintamos conscientes de los tratados internacionales y que los ingresemos no solamente en nuestro conocimiento, sino en nuestra experiencia cotidiana, para promover su aplicación, para promover su práctica, exactamente del mismo modo que promovemos la interpretación, la aplicación y la práctica de las normas propiamente nacionales, de las emanadas de los órganos legislativos internos. Veamos cuáles son algunos de los rasgos distintivos, solamente algunos, no me atrevería yo a hacer, ni tengo las fuerzas para ello, ni cuento con el tiempo disponible, pero cuáles son algunos de los rasgos que la doctrina ha localizado en estos tratados internacionales. En primer término, se ha dicho que son tratados especiales. La noción, el concepto y la práctica de celebrar tratados internacionales es algo que data de muy antiguo. Todos los países, todas las comunidades nacionales que aspiran a la independencia y que finalmente surgen a la vida independiente, lo primero que procuran hacer al proclamar su independencia es obtener la comprensión, el apoyo, la coincidencia de otros países que forman la comunidad internacional. Procuran este juego de reconocimiento, este juego de correspondencia con otros países y por eso formalizan tratados internacionales que identifiquen su condición nacional, la condición insurgente, independiente, soberana de los nuevos estados, de los nuevos países. México mismo surge la independencia celebrando tratados internacionales que no son menoscabo de nuestra soberanía, sino ejercicio de nuestra soberanía en el plano internacional. Pero aquí me he referido a los tratados internacionales en general, es decir, aquellos convenios que un Estado celebra con otros Estados para generar derechos y obligaciones mutuas. Ahora bien, los tratados de derecho internacional de los derechos humanos tienen un carácter especial, que es el primer rasgo
que la doctrina encuentra en estos instrumentos del orden jurídico internacional. Son especiales porque incorporan en el propósito, en el objeto, en el fin del tratado y en su práctica cotidiana, en la aplicación de sus normas, a un nuevo sujeto que no existía en el universo internacional, que es el individuo, que es el ser humano. Los tratados internacionales clásicos, tradicionales, de antiguo cuño, eran reflejo de los derechos y obligaciones entre estados, entre potencias, entre los poderosos, para regir sus relaciones, para establecer y fijar sus compromisos. Pero nada tenía que ver en ello, nada, el ser humano. Si comparecía un ser humano en el marco de un tratado, era como agente del Estado, como jefe del Estado, jefe del gobierno, embajador, cónsul, comandante de una fuerza militar, pero no como ser humano. En cambio, en los tratados de derechos humanos se presenta el individuo a título de ser humano, sin otras galas, sin otros títulos, sin otras glorias. Y estos tratados defienden al ser humano de manera directa, estableciendo deberes a cargo de los estados a los que pertenece ese ser humano para protegerlos, a las personas, a los individuos, para otorgarles garantías y sustraerlos del imperio autoritario o arbitrario de las propias autoridades nacionales. En ese sentido es que se dice que los tratados internacionales de derechos humanos son especiales frente a todos los otros tratados del orden jurídico internacional. En segundo término, también se afirma algo que tal vez pudiera decirse igualmente de otros instrumentos nacionales o internacionales. Se dice que son cuerpos vivos. No quedan confinados en el texto, en la literalidad del momento en el que se suscriben, del momento en el que se proclaman. No quedan petrificados los tratados de derechos humanos. Son cuerpos vivos que, aunque no sean modificados en sus letras, en sus palabras, en sus expresiones literales, deben ser leídos en forma progresiva, con los ojos y conforme a las circunstancias variables del mundo nacional y del mundo internacional. Los grandes tratados de derechos humanos de nuestra era, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que tiene especial prominencia en la vida jurídica mexicana, no ha sido enmendada, modificada en un punto o en una coma a lo largo de todos los años, de todas las décadas transcurridas desde que fue emitida, pero sí ha sido leída, releída, interpretada, reinterpretada conforme a las circunstancias variables de los tiempos sucesivos. Esa convención dice lo que conviene decir para proteger a los hombres de cierta época y de las épocas sucesivas. El gran intérprete de un tratado debe acomodarse los anteojos de su tiempo y mirar con esos anteojos de su tiempo las letras del antiguo tratado. La Constitución de los Estados Unidos de América, la más antigua constitución escrita del mundo, ha recibido apenas en más de 200 años de vigencia, lo cual la convierte en una de las más antiguas, o en la más antigua escrita del mundo, apenas una treintena de reformas. Pero ha sido reformada en rigor en muchas ocasiones a través de la relectura por parte de los tribunales de los textos constitucionales. Una relectura que constituye en el fondo una interpretación progresiva, una puesta al día de las palabras según las necesidades del momento. No podemos leer con los ojos de hace 200 años, o 50 años, o 40 años, la vida contemporánea, la vida de este momento. Hay que calarnos los lentes de este momento para conocer hoy el alcance de las viejas palabras.
para conocer hoy lo que significa la libertad, lo que significa la justicia, lo que entrañan las garantías. Y este es un rasgo muy acusado en los tratados de derechos humanos, el de ser cuerpos vivos. Así lo ha proclamado la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercer rasgo que quiero destacar ante ustedes, y estoy hablando de tratados internacionales y por lo tanto también estoy hablando de la Constitución mexicana y de los derechos humanos de los mexicanos por el mandato del artículo 1 constitucional. Tercer rasgo, imponen estos tratados deberes precisos a los estados. Si ustedes toman, amigas y amigos, un tratado de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, o de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, o más todavía la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ustedes abren ese documento e inician su lectura, encontrarán al principio del texto, después de los preámbulos y las declaraciones que formulan los estados, encontrarán ante todo los deberes de los estados. Todavía no aparecen los derechos de los individuos. Primero, en orden secuencial, aparecen los deberes de los estados. Lo que llamamos en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el deber de respeto, el deber de garantía, el deber de adopción de medidas, el deber de colaboración. Eso está en los primeros artículos de estos tratados. ¿Respeto de qué? Respeto de los derechos fundamentales enunciados en los tratados. Es decir, no hacer nada que afecte, que menoscabe a los individuos en la práctica, en el imperio de estos derechos humanos. Garantía. ¿Garantía cómo? Constituir u organizar al Estado y sus normas y sus instrumentos de manera que efectivamente puedan realizarse los derechos humanos, de manera que el Estado esté capacitado para observar esos derechos humanos y para realizarlos en la vida real. Deber de adopción de medidas. ¿De qué suerte? Dice el artículo 2 de la Convención Americana. Adopción de garantías quiere decir modificaciones, reformas, progresos en todos los órdenes. Los jurídicos, esos son uno de los órdenes, pero también otros de carácter social, de carácter político, de carácter económico, que permitan la observancia de los derechos fundamentales. Así que adoptar medidas jurídicas, reformar normas y disposiciones para la observancia de los derechos humanos de los tratados internacionales, pero también adoptar medidas de carácter no jurídico, no antijurídico, sino extrajurídico, sociales, culturales, políticas, para la mejor observancia de esos derechos fundamentales. Modificar la cultura de una comunidad que no se logra solamente con disposiciones jurídicas, de manera que exista una verdadera observancia de los derechos fundamentales. Todas estas obligaciones que asume el Estado y que no son puramente declarativas, que son vinculantes para el Estado, se encuentran a la cabeza del acervo de preceptos de los tratados internacionales de esta materia. Cuarto rasgo de los tratados internacionales que forman parte, insisto, que forman parte de nuestro marco, de nuestro enorme marco de la ley suprema. Los tratados internacionales cuentan con órganos propios de supervisión. No están sujetos a la buena voluntad, a la buena fe, a la mera costumbre, al querer y desear de los países, de los estados, de los gobiernos. Cuentan con órganos propios de supervisión creados por los mismos tratados que se encargan de observar por encima de todas las fronteras nacionales cuál es la práctica, cuál es la realidad de los derechos humanos en los estados que han suscrito esos tratados, que los han recogido, que los han reconocido, que los han adoptado. Órganos de supervisión, ya me referí a alguno de ellos.
el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los comités sobre derechos del niño, sobre derechos de las mujeres, sobre derechos de los migrantes, y en el plano americano, la ya muy conocida por nosotros, la ya muy famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más los tribunales, más la Corte Europea de Derechos Humanos, más la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más la Corte Africana de Derechos Humanos. Estos son órganos propios de supervisión, no nacionales, sino internacionales o supranacionales, construidos por los estados, no a pesar de los estados ni contra los estados, sino construidos por los estados para la supervisión de la observancia de los derechos humanos. Algunas veces se ha dicho que estos tratados internacionales menoscaban, erosionan la soberanía nacional. El argumento de menoscabo, pues, erosión de la soberanía, fue el primero que surgió cuando se habló de crear un sistema internacional de los derechos humanos. Yo quisiera desvanecer o refutar de manera muy clara esta idea, porque de ninguna manera han sido tratados establecidos en perjuicio o en demérito de la soberanía nacional. Los tratados son el producto del ejercicio de la soberanía. Cuando yo, un individuo, suscribo un contrato con mis vecinos, con mis compañeros, con mis conciudadanos, no sacrifico mi libertad, ejerzo mi libertad, adquiero derechos y obligaciones, y también mi contraparte adquiere derechos y obligaciones, ejerciendo unos y otros nuestra libertad para poder avanzar en convivencia. Otro tanto ocurre, si se me permite la expresión, en la comunidad internacional, cuando un Estado soberano, que se precia de serlo y que ejerce su soberanía verdaderamente, suscribe un tratado de derechos humanos. No abdica de su soberanía, no reduce o menoscaba su soberanía, sino la ejerce, estampa la firma autorizada de su representante en un tratado de derechos humanos en ejercicio de soberanía. Y puede de la misma manera, denunciar el tratado internacional cuando por razones, cualesquiera que éstas sean, nobles razones, en ejercicio de su soberanía, estima pertinente sustraerse al dominio de un tratado internacional. Hablando, por ejemplo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la más cercana a nuestra experiencia, señoras, señores, la más constante en nuestra observación cotidiana, recordemos, si bien es cierto que todos los países americanos, o muchos de ellos, los que existían entonces, convinieron en tener un sistema de tutela de los derechos humanos conciliado con sus respectivas constituciones, también lo es que esto no se construyó de un día para otro. En el caso de México, nuestro país estableció algunas dudas, determinó algunos recelos en relación con la convención y tardó muchos años antes de incorporarla, cosa que ocurrió apenas en 1981 en la Ley Suprema de la Unión a través del artículo 133 constitucional. Pero no por ello quedó sujeto nuestro país a un tribunal internacional. Fue necesario que ocurrieran muchos otros años y muchos otros actos políticos y jurídicos que representaran la decisión de la nación mexicana para que México pudiera incorporarse a la jurisdicción de la Corte Interamericana mediante una cláusula de compromiso, que además puede ser amplia, muy amplia, como existe la de México, o puede ser muy restrictiva para casos determinados, no para todos, durante cierto tiempo, no de una manera indefinida. Finalmente, puede también un país, que ojalá esto no llegara a ocurrir, pero puede también, en aras de una decisión soberana, denunciar el tratado internacional y retirarse tanto del tratado como de la jurisdicción de un tribunal internacional.
Así que la soberanía no se extingue cuando un Estado entra en conexión con el sistema universal o regional de tutela. No se extingue, se analiza, se pondera y se ejerce conforme a las decisiones soberanas del Estado nacional. Otro rasgo relevante. ¿Qué eficacia tienen las normas de los tratados internacionales y las decisiones de los órganos establecidos bajo esas normas? ¿Son meras declaraciones que se pueden acoger o desestimar? ¿Tienen una vigencia plena o no? Hoy día parece perfectamente claro que tienen eficacia vinculante. Esas normas de los tratados internacionales forman parte del derecho supremo, en el caso mexicano, del derecho supremo de la Unión, por el mandato del 133 y del artículo 1 constitucional. Tienen eficacia vinculante y no corresponde al Estado nacional revisar el imperio de esas normas y reconsiderar sus características, rebasando inclusive los pronunciamientos de los órganos internacionales. El tema no es puramente académico, el tema es de valor práctico. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra muy respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió entrar al análisis y la interpretación de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un asunto ya muy famoso, el caso Radilla. Algunos solicitantes de esa revisión, de esa decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia, sugirieron la posibilidad de que la Suprema Corte reconsiderara, ajustara, modalizara el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, en esa oportunidad, ya han pasado ya muchos años de que lo dijo, y lo ha reiterado, que no se puede interiormente revisar los términos de un tratado internacional o los pronunciamientos de un tribunal internacional a cuya jurisdicción se ha acogido el Estado mexicano, cuya jurisdicción ha aceptado México. Son términos vinculantes porque así lo ha resuelto el país que se incorpora en esa jurisdicción. Por lo tanto, no existe entre nosotros, de la manera en que sí opera en Europa, por ejemplo, lo que se suele llamar un margen nacional de apreciación. Es decir, un espacio de ponderación que permita a los estados reinterpretar bajo su perspectiva, a su manera, los términos de una sentencia internacional. Este tema, el que acabo de exponer, el que estoy exponiendo, el del margen nacional de apreciación, debo decir que es un tema muy discutido y muy discutible. Quizá llegue el momento en que se amplíe la posibilidad de que exista un margen nacional de apreciación. En Europa, la idea del margen nacional prevalece. En nuestro continente americano, la Corte Interamericana no lo ha acogido, no lo ha aceptado como sí lo han hecho los europeos. Otra consideración que quiero hacer, y procuraré hacerlo ya brevemente para no abrumarles con una exposición demasiado larga, es que la norma internacional está integrada por dos elementos. Vamos a ponerlo en esos términos para expresarme gráficamente, por dos elementos. Uno es lo que dice el tratado, literalmente, es decir, el estatuto, el tratado, la convención, el convenio, el pacto, en sus letras, en sus palabras, en sus términos. Y otro elemento concurrente es la interpretación que de ese dicho, que de ese texto hace el Tribunal Internacional, elegido como supremo intérprete. Vamos a trasladar esto al ámbito local, si me lo permiten, para que sea más gráfica mi explicación. Del mismo modo que aquí nuestra Constitución se expresa en los términos en que lo hace y que todos podemos leer, del mismo modo que eso ocurre, también sucede que
nuestra Suprema Corte de Justicia, intérprete último y supremo de la Constitución, es el órgano nacional encargado de fijar el sentido de las normas constitucionales, de leer esas normas constitucionales y de explicar para beneficio de todos cuál es el alcance y cuál es el sentido de una norma constitucional. Es lo mismo que ocurre tratándose de las normas internacionales. El Tribunal Internacional ha sido investido por la decisión soberana de los estados de la facultad de interpretar y aplicar las normas internacionales, estableciendo cuál es su alcance. Dos rasgos más quiero mencionar antes de concluir. Uno, es propio de los tratados internacionales de derechos humanos la adopción de un firme criterio de interpretación, el llamado criterio pro homine, en favor del hombre, en favor del ser humano. Se ha dicho, amigas, amigos, que nuestra cultura constitucional actual, que nuestras leyes supremas del mundo moderno son antropocéntricas. Encuentro esta caracterización, por ejemplo, en la doctrina de Peter Haberle, el constitucionalista alemán. Antropocéntricas porque el ser humano es el eje de esas normas, de esos sistemas que están puestos al servicio de la persona, del individuo. Todo debe verse, practicarse, desarrollarse en función de lo que más convenga al ser humano, de lo que más propicie sus libertades, su justicia, su desarrollo, el alcance de su destino. Este es el principio pro homine para elaborar normas, para interpretar normas y para aplicar normas. Este es un principio característico de los tratados internacionales de derechos humanos. Si ustedes leen sentencias u opiniones consultivas de los tribunales regionales, encontrarán con frecuencia la invocación de pro homine, como se decía antes, en favor del hombre, o pro persona, como se dice ahora con lenguaje de género, en favor de la persona humana, abarcando hombres y mujeres. Es pro persona como deben interpretarse las normas de los tratados internacionales, que no están llamados a proteger los intereses de un sector, de una facción, de un partido, de una convicción religiosa, de un conjunto social, sino los intereses, las necesidades, los apremios del ser humano, en su consideración radical, la de ser humano, en su esencia, en su dignidad. De ahí, pues, el imperio de este principio rector de la creación y la interpretación de las normas, que es el principio pro persona. Y finalmente, como consecuencia de todo esto, como implicación de todo esto, pues con estas normas, con estos tratados internacionales, con esta nueva regulación, se ha venido a consolidar lo que llamamos con una expresión que primeramente se utilizó en Francia y luego se ha difundido en otros muchos países, el bloque de constitucionalidad. Si preguntábamos a un doctrinario de hace décadas, a un doctrinario, por ejemplo, de aquellos que, bueno, fueron mis maestros en la muy remota época en la que yo fui estudiante, cuál es el contenido de la Constitución, qué es lo que la Constitución previene para nosotros, pues ellos podían escribir un librito llamado Constitución y decir, esta es la Constitución, no hay nada fuera de ella a lo que se pueda calificar como constitucional. Hoy las cosas han cambiado. Hoy se habla de un bloque de constitucionalidad, es decir, de la existencia de un conjunto normativo
que no está necesariamente escrito en la Constitución, porque entonces sería parte de la propia Constitución, no necesariamente escrito en la Constitución, pero que tiene el rango constitucional, que es una suerte, si me permiten decirlo así, de extensión de la Constitución y que nos sirve para calificar cualesquiera situaciones, relaciones, para adoptar decisiones al amparo de una constitución. Entre nosotros forma parte del bloque de constitucionalidad todas estas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra Suprema Corte de Justicia no ha utilizado, no ha deseado utilizar la expresión bloque de constitucionalidad. Ha hablado de parámetro de supremacía y control, en algunos casos los que ha tenido conocimiento. Y ese parámetro, así calificado por la Suprema Corte, equivale al bloque de constitucionalidad. Está compuesto por normas que no están en la Constitución, sino fuera de ellas, pero que tienen el mismo valor de las normas constitucionales, conciernen a los tratados internacionales. Cuando la Suprema Corte se ha referido al parámetro de supremacía y control, lo ha hecho aludiendo a tratados internacionales de derechos humanos e invocando el imperio de esos tratados sobre las decisiones de los órganos de justicia nacionales. Bueno, es obvio, amigas y amigos, que habría muchas más cosas que decir y por supuesto habría quien podría decirlas mucho mejor que yo, infinitamente mejor que yo, a propósito de estos grandes temas constitucionales en los que convergen, y esto es lo relevante, los antiguos datos de una constitución clásica, como la conocimos, o como la conocí yo al menos en mi juventud, y los nuevos datos de la normativa constitucional que están nutriendo lo que llamé al principio de esta charla, siguiendo una corriente muy extendida, el nuevo constitucionalismo. Estamos construyendo un nuevo constitucionalismo y dentro de la construcción de este neoconstitucionalismo figuran estas poderosas fuerzas del orden jurídico internacional de los derechos humanos. Por eso, cuando en febrero del año en curso, de este año tan comprometido, tan difícil, tan azaroso, tan opresivo, evocamos a nuestra Constitución. Lo mismo el día primero, el día feriado, que el día 5, que es propiamente el día de celebración, que en el curso de una semana dedicada por la Universidad de Tamaulipas, viene choramente a la reflexión constitucional, nos estamos refiriendo. Cuando hacemos todo eso, claro está, al esfuerzo inmenso de los hombres de Querétaro de 1916 y 1917, que convocados por Carranza se reunieron para estatuir un texto fundamental revisando a la Carta de 1857. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo eso, evocar ese proceso de hace más de un siglo, estamos poniendo en el centro del escenario, estamos convocando en este escenario contemporáneo a quienes hoy, y somos todos nosotros, estamos comprometiendo nuestra vida bajo nuevos signos de constitucionalismo que en esencia corresponden a los mismos ideales y valores, a los mismos principios de Querétaro y de antes de Querétaro, y espero yo que dentro de muchos años sigan siendo los mismos, aunque hayan variado sus expresiones y sus términos. Los valores y principios destinados a preservar la dignidad humana, a asegurar la libertad, a perfeccionar la justicia y a propiciar el desarrollo de la comunidad nacional. Esto es lo que yo puedo desear, ¿cómo podría desear menos? A las mujeres y a los hombres de Tamaulipas y de todo mi México, y muy particularmente a aquellos que se están formando, y algo más, forjando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas al amparo de los más nobles ideales del orden jurídico mexicano.
señor rector, señor director, señores directores, profesores, estudiantes, mil gracias por haberme brindado el favor de su hospitalidad y el privilegio de su atención. Muchas gracias. Pues bien, muy agradecidos con la intervención. Doctor, en este momento vamos a proceder al apartado de preguntas y respuestas. Agradecemos infinitamente la información que usted nos ha proporcionado. Y bueno, hablar de derechos humanos a nivel internacional, ha referido usted el caso Radilla, que finalmente impactó en nuestro país. Y en este momento le realizo la siguiente pregunta, que está, la verdad que hay bastantes y vamos a elegir las siguientes. Existe una contracorriente que opina que esta apertura de los tratados internacionales frente a la Constitución vulnera la soberanía nacional, por mencionar un punto. Si existe esta ruptura de los límites soberanos nacionales y en su caso la tarea protectora de los derechos humanos es una tarea superior. Muchas gracias. ¿Qué otras preguntas tenemos, doña Reina? Gracias. El principio de presunción de inocencia establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando no es observado por una constitución de un país miembro, ¿podría generar la inconvencionalidad de la norma constitucional? Adelante. Gracias. Los derechos humanos emergentes como el derecho a la muerte digna implicaría la probable adición de esos nuevos derechos a la Convención Americana. Siguiente pregunta, si me lo permite. Sí, claro. Menciona que tenemos mecanismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, su rango de participación llega hasta la emisión de recomendaciones no vinculantes. ¿Esto puede o debería cambiar? Y asimismo, ¿por qué los estados ratifican y firman los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y luego se niegan a aplicarlos? ¿Es una cuestión de los estados o los funcionarios son los que incurren en dicha omisión? Muy bien. Son las preguntas que hasta este momento se me han proporcionado. ¿Usted indica? Sí, cómo no. Con gusto las escucho, las asumo y no sé si pueda contestarlas, pero por lo menos ya las he escuchado. Gracias. Voy a intentar. Si usted gusta, le puedo ir haciendo cada una de las preguntas para que usted las recuerde y así vamos haciéndolo. Usted indíqueme la forma en que desea. Bueno, yo apunté las preguntas, Okay. los temas fundamentales, ¿no? Muy bien. Bueno, alguna de las respuestas probablemente corresponde a algo que ya he manifestado. La primera de las preguntas que se me han hecho tiene que ver con la soberanía nacional, con el gran tema de la soberanía. La soberanía es, como sabemos, uno de los grandes conceptos del derecho público, de la doctrina del Estado moderno. Los estados son soberanos y en ejercicio de esa soberanía que es popular. El soberano es el pueblo, desde luego, ¿no? El Estado es el manejador de esa soberanía, el intérprete de esa soberanía, el vocero de esa soberanía. En ejercicio de esa soberanía, el Estado suscribe o no suscribe un compromiso internacional. Esto creo haberlo dicho y yo quiero reiterar con mucho énfasis. El Estado soberano puede abstenerse de firmar un tratado de derechos humanos o cualquier otro tratado y eventualmente puede incorporar reservas o declaraciones interpretativas de esos tratados. Por ejemplo, cuando México reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver cualesquiera litigios derivados de hechos en el país, en nuestro país, estaba en vigor el antiguo texto del artículo 33 constitucional que permitía al Ejecutivo de la Unión expulsar sin juicio a un extranjero cuya presencia considerase indeseable para nuestro país.
Esto evidentemente no era consecuente con los postulados de la Convención Americana y podría haber sido reprobado por la Corte Interamericana. Para evitar tal cosa, México declaró en aquel momento que hacía una reserva expresa de la potestad de la Corte para pronunciarse sobre casos concernientes al artículo 33. Y esto lo hizo en ejercicio de su soberanía. Años más tarde, también en ejercicio de su soberanía, México retiró esa limitación y aceptó que la Corte pudiera juzgar de casos relacionados con extranjeros presentes en el país. Por supuesto, esto fue después de una reforma del artículo 33 constitucional. Pero quiero insistir, el Estado que suscribe un tratado de derecho internacional no prescinde de su soberanía, la ejerce. Y si en un momento dado, que no es lo deseable, pero puede ocurrir, si en un momento dado un Estado considera, por los motivos que estime pertinentes, que ya no debe formar parte de ese tratado, que quiere sustraerse al imperativo de ese tratado, puede denunciarlo, puede retirarse de él. En América, por ejemplo, dos estados que alguna vez formaron parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya no forman parte de ella porque la han denunciado. Es decir, han rectificado su posición inicial, que son Trinidad y Tobago en el mundo caribeño y Venezuela en América Latina. Así que hay esa vía de escape para quienes estimen que por consideraciones soberanas ya no desean formar parte de un tratado. No estoy sugiriendo, por supuesto, el uso de esa vía de escape. Lo estoy lamentando profundamente, pero existe, y quiero decirlo con toda claridad. Segundo, el tema de la presunción de inocencia. Durante mucho tiempo, en nuestro derecho nacional, no estuvo escrita la presunción de inocencia en los códigos de procedimientos penales, pero sí estaba prevista en la Convención Americana y en otros tratados internacionales. Por lo tanto, sí existía una norma sobre presunción de inocencia que debía prevalecer. Sin embargo, no estaba explícita en nuestro orden expreso, procesal, penal. Si ahora ya lo está, ahora ya está ese principio claramente estatuido en nuestra Constitución. Por lo tanto, ya no podríamos retraernos de él. Pero si un Estado, el que sea, que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su normativa interna niega la presunción de inocencia, sí está contraviniendo al tratado internacional, sí está violando un tratado internacional. Es posible que no tenga o la obligación de literalmente poner en su Código de Procedimientos Penales esa presunción con tal de que la cumpla, con tal de que la observe como derivación de su compromiso internacional. Pero no podría negarla, no podría contravenirla diciendo no me interesa, no me aplica, no me atañe, porque no está en mi ley nacional, debiendo estarlo, sino solamente en una norma internacional. Tercero, el enorme problema, el enorme tema que todavía no hemos acabado de resolver, que todavía forma parte de nuestras preguntas actuales que no hay que eludir, sino enfrentar y resolver, del derecho a una muerte digna. El derecho a una muerte digna es consecuencia obvia de otro derecho previo, el derecho a una vida digna. Cuando la vida es digna, es aceptada por el titular de la vida, por quien tiene ese derecho con beneplácito, enhorabuena, pero cuando esa vida ha dejado de ser digna porque el titular se encuentra acosado por terribles sufrimientos, en una situación irremediable, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer el titular del derecho o un tercero por encargo del derecho? El titular del derecho puede, si lo desea, grave que así sea, pero si lo desea, puede, desde luego, privarse a sí mismo de la vida.
es decir, incurrir en un suicidio. Y esto no es punible. ¿Quién podría, en esta etapa de la historia jurídica, establecer sanciones para el suicida, como se establecieron en el pasado? Hasta el siglo XIX tuvimos, inclusive en nuestra normativa y en muchas otras, en muchos sistemas jurídicos, penas para el suicida, penas que eran simbólicas y algunas que afectaban a sus descendientes o a sus allegados. Bueno, eso no se puede hacer, pero la gran pregunta es si se puede poner en manos de un tercero la ejecución de la decisión del individuo de ser privado de la vida cuando ya no desea vivir. Este tema está incluido en nuestros códigos penales de alguna manera cuando se alude al suicidio por piedad, en casos excepcionales, de graves sufrimientos, de enfermedades que no tienen curación en estado terminal. Entonces se puede participar en el final de la vida, pero existe una norma penal. Existe una norma penal que eventualmente podría aplicarse a título de homicidio atenuado, de homicidio cualificado. Entonces, no me atrevo yo a darle a quien hace esta pregunta, que yo mismo me he formulado y acerca de la cual he publicado algunos artículos, no me atrevo a darle una respuesta definitiva, porque el tratamiento del tema es muy diverso, es muy variado. Sí le puedo decir que frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha invocado el derecho a la muerte digna, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha considerado que el derecho a la vida digna, el derecho a la protección de la vida, implica también un derecho a la muerte a manos de un tercero. Hay un caso muy famoso, el de Ramón Sampedro, que se hizo inclusive materia de una película que se llama Mar Adentro. Conviene ver esa película, y alguien que padecía durante 30 años una paraplegia, que quería ser privado de la vida, que no podía hacerlo por sus propias manos, porque estaba impedido físicamente, que reclamó ante los tribunales españoles su derecho a morir, que reclamó el mismo derecho ante los tribunales europeos, ante el Tribunal Europeo, pero no tuvo una respuesta favorable. Así que el tema sigue pendiente de una decisión final. Va abriéndose paso, inclusive en varios países de Europa, que no son la mayoría todavía, pero sí va abriéndose paso una mayor liberalización de este tema, en la inteligencia de que concierne fundamentalmente al tercero que ayuda a morir, a bien morir aquel que ya no soporta una vida indigna. Esa es mi respuesta, la doy con todo respeto, porque sé que me estoy refiriendo a temas que agitan la conciencia, que son temas cruciales para la intimidad de la conciencia. Comisión Nacional de los Derechos Humanos o comisiones estatales. Las comisiones de derechos humanos son el ombudsman mexicano, así lo conocemos, como el ombudsman mexicano. Por cierto, acaba de fallecer con gran dolor para nuestra comunidad jurídica el patriarca de esta figura, de esta institución, que fue el profesor Héctor Fix Zamudio, un gran promotor, un egregio promotor del sistema de protección a los derechos humanos a través del ombudsman. Fix Zamudio, entre los creadores del sistema de comisiones de derechos humanos, y su discípulo Jorge Carpizo. Bueno, este ombudsman es una figura del derecho sueco, tiene ya mucho tiempo de existir, pues se generó en Suecia, que no es un país modelo en violaciones de derechos humanos, es un país en el que generalmente se han respetado los derechos humanos, o sea, no surge de una crisis interna de violencia brutal contra los derechos, sino que surge como un complemento para los sistemas internos de defensa de los derechos. Y por lo tanto, no surge como un tribunal, sino como un órgano administrativo que emite recomendaciones
y que se apoya para su cumplimiento en la opinión pública. El gran aliado del Ombudsman y de nuestras comisiones de derechos humanos, si son respetables y eficaces, es la opinión pública. No es como en el caso de un juzgador que cuenta con el poder, con la potestad imperiosa de su función jurisdiccional, que puede recurrir inclusive al gobierno para que se imponga a todo trance el cumplimiento de una sentencia. Lo característico del ombudsman es que emite recomendaciones que se amparan en su prestigio moral y en el apoyo de la opinión pública. Si quisiéramos que esas recomendaciones fuesen obligatorias, como la sentencia de un juez de distrito, entonces convertiríamos al ombudsman, a la Comisión de Derechos Humanos, en un tribunal, en un juez ante el cual se ventila un caso que emite una sentencia de obligatorio cumplimiento. Ya sería una figura totalmente distinta. Eso no quiere decir que no debamos fortalecer, creo que debemos fortalecer la respetabilidad y la autoridad esencialmente moral del ombudsman. Si un Estado se niega a aplicar convenciones, bueno, si un Estado se niega a aplicar una convención de la cual forma parte, no de la cual no forme parte, sino de la cual forma parte, evidentemente ese Estado está cometiendo una violación del derecho internacional, está cometiendo una doble violación. Primero, por la conducta en la que ha incurrido, en agravio de un individuo, supongo yo, que esta negativa surge al calor de una resistencia a cumplir algún mandamiento de un órgano que pretende aplicar la convención. Pero si además de negarse en ese caso a cumplir, se resiste a los términos de una convención y se niega a aceptar que esa convención lo vincula a pesar de que adhirió a ella o se incorporó a ella, pues entonces está cometiendo una segunda violación, una grave violación del derecho internacional. El remedio también es el típico del derecho internacional. La presión del conjunto de la comunidad internacional, porque no podemos hablar en términos de policía internacional, que no existe, y mucho menos de un estado de guerra para obligar al incumplido. El derecho internacional no dispone de esos métodos, es un derecho construido para la paz y fincado en el consenso y la buena disposición de los estados que forman parte de él. Bueno, yo con esto agradezco las preguntas que se me han hecho, que han sido muy interesantes, muy atractivas, muy provocadoras de reflexiones, y por supuesto, además de agradecer esas preguntas, reitero mi gratitud a la Hospitalaria Universidad de Tamaulipas. Sé que habrá otras conferencias en los próximos días hasta concluir esta semana, y estoy seguro de que irán creciendo esta semana y de que todo esto será muy atractivo para profesores y estudiantes. Señor rector, a quien veo aquí en el escenario, siguiendo pacientemente la exposición de su servidor y amigo, señor director, de quien debo decir lo mismo, ha sido usted muy paciente y hospitalario. Muchas gracias por su gentileza y benevolencia. Adelante, doctora Karina. Creo que se le congeló ahí la imagen. Pero bueno, pues siempre entra el emergente, que es el director, ¿verdad? Aquí estamos de vuelta con usted. Muchas gracias. Adelante, bien. Doctor. Gracias. Doctor Sergio García Ramírez, muchas gracias por su presencia, y si me lo permite, debo decir que la sencillez es una virtud maravillosa que le distinguen a usted como ser humano. Gracias por su presencia, por su participación en esta Semana Constitucional, y me permito ceder en este momento la voz a nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Ciudad Victoria, el doctor Armando Villanueva Mendoza. Por favor. Muchas gracias, doctora. Pues el agradecimiento al señor rector, que se mantuvo durante toda la conferencia, siguiéndonos desde su oficina en la rectoría de la universidad. Y bueno, pues tal y como lo refiere la doctora Karina, el doctor García Ramírez, en su sencillez está su grandeza.
Bueno, la modestia obviamente es una característica de su personalidad y eso pues lo han reconocido propios y extraños. En realidad, la Facultad de Derecho y la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas quieren pues reconocer a el señor doctor Sergio García Ramírez, entregando un modesto reconocimiento. El reconocimiento dice así: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, otorgan el reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez por haber impartido la conferencia magistral denominada La tutela internacional de los derechos humanos y la Constitución mexicana. Verdad, belleza y probidad, lo suscribe su servidor, el 2 de febrero del 2021. Y también, bueno, pues se le otorga también al doctor el reconocimiento, al doctor Sergio García Ramírez, por su destacada trayectoria y dedicación al estudio y la difusión de la cultura jurídica en la República Mexicana. Doctor, creo que hemos perdido a grandes juristas, recientemente usted lo refirió el doctor Fixamudio, antes al doctor Carpizo, pero bueno, pues sé que ha tomado la bandera y con toda seguridad representa al foro, a la Academia Mexicana en el desarrollo del derecho y tenemos un digno y gran representante. Enhorabuena, doctor, y le agradecemos mucho por su cooperación con nuestra institución. Que tenga un excelente día, al igual que a todos quienes nos han seguido a lo largo de esta transmisión, esta delicia, este deleite de la cultura jurídica mexicana. Muchas gracias a todos por su hospitalidad. Muchas gracias, rector, directores, y particularmente muchas gracias a los alumnos y a quienes nos han seguido con gran paciencia y benevolencia a través de este sistema de comunicación. Gracias. Muy buenos días. A usted, felicidades, doctor. Hasta luego.